Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La líder opositora venezolana María Corina Machado está convocando movilizaciones en todo el mundo para impedir que Nicolás Maduro se juramente para un nuevo periodo presidencial el 10 de enero, después de los controversiales resultados del 28 de julio, rechazados por la oposición, que denunció un fraude electoral y dice que el verdadero ganador de esas elecciones fue Edmundo González Urrutia. Pero la gran pregunta, ¿cómo piensa la oposición impedir que Maduro se juramente y que asuma González Urrutia? ¿Qué cree María Corina Machado que deberían hacer Estados Unidos y los países latinoamericanos entre ahora y el 10 de enero? ¿Y qué espera ella que haga el presidente electo Donald Trump cuando asuma la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero? Hoy le vamos a preguntar todo eso y mucho más a la propia María Corina Machado. Para ponernos en contextos, como muchos recordarán, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, afín al chavismo, proclamó ganador a Maduro en la noche de las elecciones del 28 de julio, aunque nunca dio a conocer las actas de la votación para aprobar esa supuesta victoria de Maduro. Pero la oposición sí dio a conocer las actas de la votación que muestran que su candidato, González Urrutia, ganó por una abrumadora mayoría de más del 67% de los votos. Y desde entonces, varios países latinoamericanos, el Parlamento Europeo y Estados Unidos han reconocido, en base a las actas mostradas por la oposición, a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Pero González Urrutia está en España y Maduro sigue adelante con sus planes de proclamarse reelecto para un nuevo periodo presidencial ese día, el 10 de enero. ¿Qué puede hacer la oposición ahora? Vamos a la entrevista con María Corina Machado. María Corina, muchísimas gracias por estar con nosotros. María Corina, antes de preguntarte qué le estás pidiendo a los venezolanos y a Estados Unidos y a la comunidad internacional antes del 10 de enero, cuéntanos, por favor, ¿dónde y cómo te encuentras? Porque Maduro ha sugerido que te has ido de Venezuela, que estás en Colombia, que estás en España. ¿Dónde estás? Bueno, te lo voy a decir desde el alma. Yo estoy en el corazón de los venezolanos y en el corazón de Venezuela, físicamente hablando. Que se pongan de acuerdo, Andrés. Todos los días dicen que estoy en un lugar distinto. Hace un par de días Maduro decía que me iba a votar de Venezuela. Entonces, creo que ellos mismos tienen un problema de alineación entre sus formaciones. ¿Tú crees que no saben dónde estás o que no se animan a arrestarte? No lo sé. Porque es un gobierno con todos los poderes, con un aparato represivo impresionante. Como el de Venezuela, teóricamente, a menos de que sean ineptos, tendrían que poder localizar a la dirigente opositora, a una de las caras más conocidas del país. Ineptos son y además han subestimado a los venezolanos muchas veces y a la cantidad de personas que hoy me ayudan, incluso dentro de las propias filas del régimen. Si no, no hubiéramos logrado llegar hasta aquí.
Tú no sabes cuántas veces a mí me persiguieron durante todos estos años, cuántas veces me cerraron las carreteras, me cerraron los hoteles, nos impedían comprar comida y siempre fue la gente, la que me ayudó, la que me protegió, la que me cuidó y la que me impulsó. Y yo tengo una enorme confianza en los venezolanos y estoy aquí porque me cuidan los venezolanos. ¿Cómo te ha afectado a ti estar en la clandestinidad a nivel personal y a nivel de poder liderar la oposición en Venezuela? Es otra vida. Es decir, yo los últimos años de mi vida y sobre todo los últimos meses era de una intensidad indescriptible en términos de contacto con la gente. Yo estaba todo el tiempo rodeada de miles de personas que me abrazaban, que me besaban, a las que yo acariciaba. Es decir, el no tener ese contacto físico es algo que yo nunca había experimentado. Ahora, el contacto lo tengo por estas vías con miles y miles de personas y como te decía el otro día que hablábamos, yo nunca me imaginé que yo podía tener más trabajo después de ganar una elección que antes para ganarla. Entonces es una cosa, y gracias a Dios, el nivel de actividad es tan intenso en las cosas que tengo que hacer aquí, con la gente en contacto, organizando, más todo lo que han sido las llamadas y las comunicaciones internacionales, que la verdad es que no me queda ni un minuto libre y eso es lo que, bueno, me anima a seguir, ¿no? Y no me siento sola, la verdad, al contrario. La gente se encarga de hacerme sentir su cercanía de formas inimaginables. Leí que has convocado una manifestación en Venezuela y en el mundo el 1 de diciembre. ¿Vas a estar presente? ¿Vas a estar en esa manifestación? ¿Vas a hablar allí? Bueno, esto es una iniciativa que surgió venezolanos en el exterior, de todos nuestros grupos de la diáspora organizados, a pocos días antes de que se tenga lugar la Asamblea de los Países Partes de la Corte Penal Internacional. Y en vista de que se estaba movilizando toda la diáspora venezolana, muchos dentro de Venezuela dijeron yo también quiero estar allí. Pero fundamentalmente es una movilización de los venezolanos afuera para que la Corte Penal Internacional cumpla con su deber y avance en lo que respecta a la situación de Venezuela. ¿Y qué es eso de pintarse las manos de rojo, lo que han hablado para esta manifestación? Es una imagen poderosa porque es al mismo tiempo un testimonio de que yo soy parte, aquí estoy, pero al mismo tiempo de que basta, ya basta, basta, basta tanta sangre derramada y tanta destrucción. Y es un momento de avanzar. Y el propio régimen debe entender que todo lo que ellos han ido evidenciando en estos meses, después de la elección, lo que ha logrado es aislarlo más y más y más. Perdieron toda la legitimidad y cada día se convierten en un sistema tóxico, paria. Nadie los quiere. Fíjate lo que ocurrió en los BRICS, ni el propio Lula aceptó la incorporación de Maduro. Es decir, es un momento donde ellos deben entender que tienen un periodo de aquí al 10 de enero en el cual las condiciones para negociar su salida son mejores para la tiranía de lo que va a ser después de esa fecha. Entonces, ya basta, Venezuela está unida, todos sabemos lo que ocurrió y Maduro tiene que entender que se tiene que ir, Andrés, se tiene que ir. El mundo no va a pasar la página y muchísimo menos nosotros los venezolanos. Bueno, al margen de la manifestación del 1 de diciembre, tú has dicho que en algún momento, antes del 10 de enero, se vienen acciones más firmes de la oposición. Pero tú pides, tú estás pidiendo concretamente alguna manifestación dentro de Venezuela antes del 10 de enero. Bueno, ya están ocurriendo, Andrés, y lo que queremos es que sean cada vez más y más expresiones, entendiendo los términos en los que nosotros nos vivimos. Todos vivimos aquí en Venezuela. Todos los días que pasa son varios los directivos, dirigentes, activistas que son detenidos, que son amenazados, que sus casas son rodeadas. Es decir, hay un entorno de un enorme amedrentamiento. Y lo que nosotros le estamos planteando a la gente es,
conocen sus comunidades y tienen que ser capaces, y de hecho lo son, de superar y encontrar las maneras de articularnos con mínimo riesgo para nuestra gente, porque los necesitamos vivos y libres. Pero la respuesta es sí. Cada día que pasa, la organización se está dando y las expresiones de estas organizaciones de formas diversas quizás no son las formas convencionales de enormes convocatorias, pero sí de múltiples iniciativas de protestas y de denuncia en todo el país. Específicamente, María Corina, ¿qué acciones recomiendas, pides para presionar al régimen de Maduro a reconocer la victoria de Edmundo González? Bueno, fíjate, nosotros hemos encontrado diversas formas de presión a quienes son hoy los pilares que le quedan a Maduro. ¿Qué le queda a Maduro, Andrés? Además del alto mando militar detrás del cual se ha trincherado, un pilar de represión armada, militar, civil y además paramilitar, y un pilar de represión judicial. Estas son dos estructuras, pero además son reducidas, es decir, los tribunales de terrorismo, la gran mayoría del sistema judicial está totalmente en contra de que este sistema se prolongue. Entonces, estos son los pilares sobre los cuales nosotros tenemos que presionar y presionar. Hacerle entender a estos individuos que los crímenes que cometen al atacar, juzgar o encarcelar venezolanos inocentes, los van a comprometer a ellos también. Entonces, es allí, en estas estructuras, a través de las cuales la sociedad tiene que expresarse y presionar. Y eso está ocurriendo, las madres de los presos políticos, las organizaciones de derechos humanos, las sanciones internacionales a quienes han cometido crímenes de esta naturaleza. Entonces, la denuncia y la presión fundamentalmente dirigida hacia estos pilares que hoy sostienen a la tiranía. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Vamos a preguntarle qué le pide a Estados Unidos concretamente que haga antes del 10 de enero y qué acciones concretas espera después del 20 de enero cuando se posicione el presidente electo Donald Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha convocado a movilizaciones en todo el mundo para impedir que Nicolás Maduro se juramente para un nuevo periodo presidencial. La oposición exige que sea juramentado como nuevo presidente Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que, según las actas de la votación dadas a conocer por la oposición, ganó por abrumadora mayoría las elecciones del 28 de julio. Desde entonces, González Urrutia se fue del país, pero fue proclamado presidente electo de Venezuela por Estados Unidos y por varios otros países. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede hacer la oposición? ¿Y qué le va a pedir la oposición venezolana a Donald Trump cuando asuma el mando en Estados Unidos el 20 de enero? Seguimos con María Corina Machado, quien, según nos decía en el bloque anterior, está en la clandestinidad en algún lugar de Venezuela. Sigamos con la entrevista. María Corina, el régimen de Maduro te ha iniciado una investigación por presunta traición a la patria por tu apoyo al proyecto de ley Bolívar que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, que sanciona a empresas que están haciendo negocios con el gobierno venezolano. ¿Hay alguna diferencia entre esta nueva acusación, entre esta nueva acción del gobierno contra ti y otras que han hecho en el pasado? La verdad es que eso es una buena pregunta, Andrés. Yo me imagino que la motivación es la misma. Es decir, esto no tiene ningún sustento legal, son todos crímenes que ellos califican como de la forma más exorbitantes posibles. No hay ningún fundamento. O sea, todo esto es, digamos, un patrón regular, no solamente contra mí. Un amigo que me dice que tú abres el Código Penal en cualquier página y ya ese delito me han acusado, ¿no? Y no sé cuántas vidas yo necesitaría tener para pagar todos los años de cárceles que ellos supuestamente me quieren imputar. Pero lo que sí es cierto es que cada día están más virulentos. Vimos lo que ocurrió este fin de semana y todavía ocurre, de asedio a la Embajada de Argentina, donde están asilados nuestros compañeros, embajada que está bajo la protección de Brasil. Y lo que ha quedado clarísimo para mí es que hay una relación directa
entre que ellos se sienten más débiles, están más enfrentados entre sus distintos grupos que conforman este sistema criminal y su reacción virulenta. O sea, hay una reacción directa. Cuando vemos estas acusaciones absurdas y estos ataques desaforados, imagínate tú lo que es asediar la embajada de Argentina bajo la protección de Brasil. O sea, ¿en qué cabeza cabe que ellos puedan llegar a ese extremo? Eso es un reflejo, Andrés, no lo dudes, de su desesperación. Este es un régimen que no es estabilizable. Ellos tratan de transmitir al mundo que Maduro se puede quedar a la fuerza, a sangre y fuego, a punta de armas, y eso es falso. Venezuela está en una situación absolutamente de efervescencia, no solamente por la indignación de la gente de pretender desconocer la voluntad popular y esa paliza que le dimos al régimen, no solamente por la brutal represión que ha sido calificada como crímenes de lesa humanidad por las propias Naciones Unidas, la misión de verificación de los hechos, pero también, Andrés, debo decirles por una situación económica que se está deteriorando cada hora que pasa. Ahora agravada por este gravísimo accidente que ocurrió por falta de mantenimiento en nuestra industria petrolera el 11 de noviembre en Monagas, que tiene comprometido el suministro de gas y cada vez más la electricidad en Venezuela, y que lo vamos a ver agravándose en los días por venir. Entonces, tú le sumas todo esto a lo que está ocurriendo y el régimen está en una posición absolutamente débil, frágil, comprometida, y cada día que pasa lo estará más. Hablemos del entorno internacional, María Corina. El 10 de enero se cumple la fecha en que debería asumir el nuevo gobierno, el nuevo presidente, y Maduro, ya lo sabemos, tiene toda la intención de juramentarse él. Y la gran pregunta es, ¿qué crees tú que tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos, que todavía va a estar en manos del presidente Joe Biden, porque el cambio de mando en Estados Unidos es el 20 de enero? ¿Qué tendría que hacer el actual gobierno de Estados Unidos antes del 10 de enero? Bueno, no solamente el gobierno de Estados Unidos, yo creo que todos los gobiernos democráticos, sobre todo de Occidente, incluyendo muy especialmente los de América Latina. Como tú bien dices, la Constitución es clarísima en Venezuela. El presidente electo se juramenta el 10 de enero como presidente constitucional. Y todo el mundo sabe que el presidente electo es Edmundo González. Nadie lo duda. Lo sabe el chavismo, lo saben los militares, lo saben hasta los aliados internacionales que alguna vez tuvo Maduro y los que les pueden quedar. Y que cada vez son menos. Entonces, de aquí a allá, insisto, hay un periodo en el cual hay que hacerle entender a Maduro que el costo de quedarse a la fuerza va a crecer cada día más. Que aquellos que cometen crímenes contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad van a ser juzgados por la justicia internacional, por la Corte Penal Internacional. Que aquellos que están involucrados en actividades delictivas, criminales, desde narcotráfico, lavado de dólares, contrabando de minerales, de seres humanos, van a ser juzgados. Y que esos flujos, que hoy el narcotráfico se ha convertido casi en el segundo fuente de ingreso al sistema, van a estar cada vez más comprometidos. De modo que si Maduro tiene algún grado de racionalidad, debe entender que tiene una oportunidad en este momento más favorable de lograr unos términos de una negociación de lo que va a ser después. Yo creo que el gobierno de Biden, la actual administración, actuó correctamente. Esta semana que terminó, fue reconocido Edmundo González como presidente electo. Lo hizo después de una reunión convocada por el secretario Blinken en el marco del G20, con la presencia de 11 países. Después fue Giorgia Meloni reunida con Javier Milei en Argentina, donde también dice que Edmundo González es el presidente electo. Esto es muy importante. Recordemos además que Giorgia Meloni es hoy líder y preside el G7, que se reúne esta semana también. Después fue Ecuador. Hubo la resolución, como tú dices, la votación favorable de la ley Bolívar, que claramente le pone restricciones a hacer negocios con un régimen corrupto como que es el de Maduro, y además bipartisano, y aquí quiero entender esto, bipartidista, perdón. O sea, han sido iniciativas que han contado
con el apoyo de ambos partidos, demócratas y republicanos. Es decir, el mundo está reaccionando y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que asumir con mayor firmeza, hacerle llegar estos mensajes, porque es ahora y no en enero que Maduro debe recibir un mensaje inequívoco de que el tiempo se les acabó, Andrés, y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de esta negociación. Concretamente, María Corina, danos por favor ejemplos concretos de lo que tú llamas con mayor firmeza. ¿Qué deberían hacer concretamente? Bueno, en primer lugar, todos aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos ampliamente documentados por la Organización de Estados Americanos, por la Misión de Verificación de los Hechos, por las ONG de derechos humanos, deben tener consecuencias directas. Segundo, todos aquellos que están involucrados en actividades de corrupción, que hay muchísima información que no ha sido publicada, debe ser develada. Aquellas actividades criminales que están financiando el régimen de Maduro, lo que se llama el law enforcement approach, debe desplegarse, mi criterio, con mucho más, digamos, contundencia y además articulado con otros países. Creo que es muy importante la coordinación con países europeos y latinoamericanos para que Maduro le quede claro que financieramente hablando, económicamente hablando, no es sostenible, no va a haber posibilidad de mantenerse sobre la punta de la fuerza. Y finalmente creo que Estados Unidos también puede incidir en otros países para que acompañen lo que es el reconocimiento del mundo como presidente electo. Y aquí quiero dejar esto muy claro, que nadie está hablando de un gobierno interino, un gobierno en el exilio, no, eso no está planteado. Está planteado que el Mundo González Urrutia debe ser juramentado por la Asamblea Nacional en Venezuela. La Constitución dice que es el 10 de enero. ¿Cuándo va a ser que Maduro acepte los términos de la transición? Andrés, puede ser antes del 10 de enero, puede ser el 10 de enero, puede tardar más días. Lo que tarde, nosotros no vamos a desistir hasta hacer valer la mayoría expresada el 28 de julio a través de la soberanía popular y el voto. Maduro tiene que entender que el tiempo se les acabó. Y creo que ahora la llegada de una nueva administración que también ha dado señales de que va a seguir con estas últimas acciones planteadas por esta administración, pero además fortalecidas y profundizadas, es una señal clara de que Maduro tiene que entender que ya no va a poder, como en otras ocasiones, darle larga a una situación de ilegitimidad y violencia. El mundo no va a pasar la página y nosotros tampoco. Pero, María Corina, ¿qué dice del argumento de que la oposición, el Mundo González Urrutia, tú, la oposición venezolana en general, corre un serio riesgo al decir que no va a haber un gobierno en el exilio, que no va a haber un gobierno interino? El serio riesgo es, obviamente, de que llegue el 10 de enero, Maduro se plante en el poder, como es lo más probable que ocurra, y después en Venezuela la gente se sienta defraudada, abandonada, sin salida, y que eso tenga un efecto anestesiante, o sea, precisamente lo que quiere Maduro, que la gente en Venezuela piense que este régimen es inamovible, que esto es irreversible y que no hay nada que hacer para sacar a Maduro. Bueno, esos son argumentos similares a los que nosotros hemos estado escuchando todos estos años, ¿te acuerdas? No es imposible levantar al país nuevamente, cuando Venezuela estaba triste y desmovilizada, es imposible hacer unas primarias, el régimen jamás lo va a permitir, no se puede organizar a la sociedad sin la participación del Consejo Nacional Electoral, no vamos a llegar a elecciones, no va a haber candidato, imposible derrotar a Maduro, imposible probar el fraude. Todo esto lo hemos ido logrando. Si esto fuera un sistema, una dictadura convencional, Andrés, cuando tú le das una derrota de más de 40 puntos, bueno, tú hubieras esperado que esa misma noche hubiese habido probablemente un derrumbe de las estructuras. No lo es. Sabemos que estamos enfrentando un sistema complejo. Ojalá hubiese sido en cuestión de minutos ese reconocimiento. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos, pero hay que seguir. Nosotros estamos más fuertes que nunca antes. Yo te aseguro que hoy tuviéramos unas elecciones en los mismos términos que fueron las elecciones del 28 de julio. Esta elección terminaría 90-10, Andrés. 90-10, mínimo. Entonces, ¿quién va a estar en un problema si decide quedarse a la fuerza el 10 de enero? Nosotros, no. Maduro. Quien va a estar en un problema mayor es Maduro. Que puede haber frustración, desde luego, ¿cómo no va a haber frustración?
Si todos los días que pasan son más presos, más perseguidos, niños acusados de terrorismo, venezolanos cruzando la frontera. Pero este no es un problema mío o del mundo. Ni siquiera es un problema solo de los venezolanos. Esto es un problema de todos los países de Occidente, porque si Maduro prolonga esto, van a ser millones de venezolanos los que van a cruzar la frontera. Si queremos evitar esto, tenemos que actuar todos hoy. No solo nosotros, todos hoy. Ahora, para mí el 10 de enero es un hito que compromete a Maduro. Nosotros seguimos con la vigencia y la legitimidad del éxito que tuvimos y que todo el mundo, todos ustedes saben cuál es la verdad. María Corina, ¿tú has hablado ya con el designado por el presidente electo Trump para secretario de Estado, el senador Marco Rubio, o con otros funcionarios cercanos a Trump desde las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos? No, todavía no he hablado con ellos. Nuestros equipos se comunican, por supuesto, pero tú sabes que van a pasar un proceso de confirmación y hasta que eso tenga lugar, pues no procede. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a la líder opositora venezolana María Corina Machado qué acciones concretas sobre Venezuela quisiera que tome Trump, el presidente electo de Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha convocado movilizaciones en todo el mundo para impedir que Nicolás Maduro se juramente para un nuevo periodo presidencial el 10 de enero. La oposición exige que sea juramentado como nuevo presidente Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que, según las actas de la votación que dio a conocer la coalición opositora, ganó las elecciones del 28 de julio. Sigamos con María Corina Machado, quien, según nos decía anteriormente, está en la clandestinidad en algún lugar de Venezuela. María Corina, ¿qué quisieras que haga el gobierno de Trump cuando asuma el poder? Lo correcto, lo que conviene, no solamente lo que le conviene a Venezuela y América Latina, también a Estados Unidos. Mira, yo siento que Venezuela representa hoy una oportunidad de alineación de todos los intereses, incluso aquellos que estuvieron, digamos, en disputa dentro del proceso electoral en los Estados Unidos. Si queremos resolver un problema grave, real, de migración en Estados Unidos y del cual Venezuela tiene un componente importante, vayamos a la causa del problema. ¿Por qué la gente se va? La gente se va cuando siente que no tiene un futuro. Una mamá agarra a un muchachito y se aventura a cruzar el Darién, aunque sabe que la pueden robar, violar o matar, porque siente que no hay futuro. Si nosotros logramos una transición a la democracia, aún en una situación económica terrible como la que vive en Venezuela, la esperanza que esto va a generar, Andrés, va a ser que los flujos para afuera se van a parar. Es más, va a empezar a regresar la gente voluntariamente. Perdón, pero fueron de Venezuela 8 millones de venezolanos. Después del 10 de enero, si no hay cambios, ¿cuántos millones más se pueden ir? 3, 4, 5, 6. Aquí es una cosa desgarradora lo que estamos viendo. Estamos viendo un país donde las pensiones son $3 al mes, donde un maestro te gana $1 diario, donde no hay escuela pública, sino 2 días a la semana y de pésima calidad. ¿De qué estamos hablando, Andrés? O sea, claro que se puede ir aún más gente, y esto es terrible, para mí es desgarrador. Son nuestros jóvenes, son nuestros niños, es la Venezuela, son ellos con quienes tenemos que reconstruir este país. Y esto hay que pararlo y hay que pararlo ya. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene, y no solamente la nueva administración, esta administración, que aún le quedan 8 semanas, hacer mucho para enviar estos mensajes nítidamente a lo poco que hoy soporta Maduro. Y a quienes Maduro les hace creer, y esto es muy importante, que el mundo va a pasar la página y que esto es sostenible. Y se equivocan, no lo es. Entonces, yo tengo confianza, la nueva administración va a terminar de alinear, como te decía antes, a todos aquellos que están interesados con una transición en Venezuela, incluyendo a los países vecinos, que ideológicamente pueden ser o haber estado en algún momento favorables a Maduro, pero que hoy entienden que esto no es un tema de izquierda ni de derecha. Esto es un tema de libertades,
de libertades republicanas y democráticas versus un sistema, una tiranía y un sistema de corrupción absurda, absoluta, que además ha abierto las puertas de América Latina a grupos extremistas islámicos y a la propio régimen iraní. Sería una gran victoria en términos de política exterior en muy corto plazo que unificaría a toda América Latina. ¿Tú crees que Trump debería invitar a Edmundo González Urrutia a su toma de posesión en Washington el 20 de enero? Y ojalá antes. La respuesta es sí, pero además ojalá antes. Y ojalá antes el mundo también pueda reunirse con el presidente Biden, como lo ha hecho con otros jefes de Estado. ¿Cuál sería el impacto político de eso? Yo creo que es importante porque todos sabemos que las señales de actos de esta naturaleza, de la diplomacia, son recibidos por la gente en primer lugar, por los venezolanos, de saber que no estamos solos, de que contamos con los gobiernos democráticos y con los pueblos del mundo. Pero también este mensaje le llega, insisto, a aquellos factores que aún son los pocos que sostienen a Maduro y desmontan todas esas tesis absurdas de que puede haber algún tipo de entendimiento con la tiranía más corrupta, criminal, que existe y que además ha demostrado aliarse con los enemigos de los Estados Unidos. Por eso hemos logrado que el caso de Venezuela se mantenga en una causa bipartidista, a pesar de todo el momento tan difícil que ha vivido en estos meses Estados Unidos. Y eso ocurre en otros países. Mira, acaba de pasar en Chile. Llevamos nuestros técnicos con las actas al Congreso chileno y ahí estaban senadores de todos los partidos, de izquierda y de derecha, apoyando y constatando lo que esta verdad representa. Entonces yo creo creo que hay claridad, Andrés, de cómo hemos llegado hasta aquí y de la oportunidad y la ventana de oportunidad única que hoy existe, no solo para América Latina, sino para toda la región, incluyendo Cuba y Nicaragua, porque no tengas duda que una transición democrática en Venezuela va a tener un impacto inmediato en lo que sería la transición democrática de estas dos naciones también. ¿Debería el gobierno de Estados Unidos declarar a la pandilla del Tren de Aragua como una organización terrorista? Bueno, lo es, pero también debería hacerlo con la DGCIN, no solamente con quienes tienen, digamos, redes fuera del territorio, sino también dentro de Venezuela. ¿Qué impacto tendría eso? Porque el gobierno de Venezuela seguramente diría que eso sería una excusa para invadir Venezuela. ¿Por qué? No tiene nada que ver. Nosotros, mira, ¿cómo se llama? Recursos narrativos del régimen, que cada vez que se le califica como lo que es, empieza a llorar y alarmar de que están siendo invadidos. Por el amor de Dios, ¿quiénes son los que están operando hoy aquí en Venezuela? Aquí hay agentes iraníes, aquí hay agentes terroristas, aquí hay agentes de la guerrilla colombiana, de los carteles de la droga, y militares rusos, agentes cubanos. Entonces, ¿quiénes son los que están invadiendo Venezuela, Andrés? Nosotros no podemos caer en esa trampa narrativa. Yo por lo menos no me dejo afectar por eso. Nosotros lo que le estamos pidiendo es a las democracias de Occidente que cumplan la ley y que cumplan sus compromisos. Tienen información sobre actividades criminales del régimen, hagan pública, no la mantengan cerrada. Y aquellos que implican delitos que ocurren alrededor del mundo, hagan que la justicia también actúe en estos países. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con María Corina Machado. Vamos a preguntarle qué le pide a los gobiernos de México, Brasil y Colombia y cómo los ve. ¿Están jugando a favor o en contra de la democracia en Venezuela? Y después, mi reflexión sobre el futuro próximo de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha convocado movilizaciones en todo el mundo para impedir que Nicolás Maduro se juramente para un nuevo periodo presidencial el 10 de enero. La oposición exige que sea juramentado como nuevo presidente Edmundo González Urrutia, el candidato opositor
que se postuló para las elecciones del 28 de julio después de que María Corina Machado fue inhabilitada. Seguimos con la entrevista con María Corina Machado, quien, según nos decía antes, en esta entrevista está en la clandestinidad en algún lugar de Venezuela. Sigamos con la entrevista. María Corina, explícame, por favor, ¿por qué tu renuencia a querer formar un gobierno en el exilio? Porque si no tienen otras opciones, si Maduro se planta ahí, se juramenta, autoproclama reelecto el 10 de enero, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo que no tenemos otras opciones? Nosotros somos un gobierno que se está construyendo para el ejercicio en Venezuela, no afuera, es adentro. Ganamos, Andrés. Aquí están los facts. 1, Maduro perdió de calle. 2, el mundo entero sabe y ha tenido la prueba de nuestra victoria. 3, Venezuela es insostenible, sostenida sobre la violencia, aguantada y soportada solo sobre la violencia y los fusiles de este régimen. 4, si esto se extiende, esto va a ser devastador para América Latina por la migración, por la proyección del crimen organizado, por el aumento del narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que esta mayoría se haga sentir y crear los incentivos para que Maduro salga. ¿Qué día Maduro va a salir? El día que el costo de quedarse sea más alto que el costo de largarse, por la vía de una negociación que estamos dispuestos, como hemos dicho, a entablarla con seriedad. ¿Estamos allí ya? No, todavía no, Andrés. Y por eso yo sí siento que la comunidad internacional tiene mucho más que hacer. A los países de América Latina que le pedimos, todos reconozcan al mundo como presidente electo, todos háganle saber a Maduro que no van a poder tener relaciones económicas, financieras, de ninguna naturaleza con ellos en la medida que mantenga esta situación de represión brutal a la sociedad. Y el resto del mundo entienda cómo se le van cerrando y actúe en consecuencia aquellas fuentes de financiamiento criminal irregular que hoy está recibiendo la tiranía. Y te digo, hay varios sistemas financieros en Europa, en Asia, que el régimen utiliza para el lavado de dólares, para la corrupción, para el tráfico de oro. Este es el tipo de operación que hay que desmontar y rápido, porque la información la tiene. ¿Cuál es tu mensaje entonces para países como México, que aún no reconocen la victoria de Edmundo González Urrutia? Sí, México tiene una larga trayectoria de relación con Venezuela y de respeto a los derechos humanos, a instituciones como el asilo, por cierto, que hoy el régimen en Venezuela está desconociendo a nuestros compañeros que están en la Embajada de Argentina. Yo quisiera poder transmitirle directamente, no solamente a los mexicanos en primer lugar, pero también a todas sus autoridades y a todas sus instituciones, la verdad que tenemos hoy y que todavía el gobierno mexicano no conoce de manera directa, y es la contundencia que nosotros logramos en una victoria, a pesar de que eran unas condiciones que ningún otro país de América Latina hubiera aceptado, Andrés. Nosotros aceptamos competir con las reglas de la tiranía, en términos absolutamente injustos y abusivos, y aún así arrasamos. Entonces esta es la verdad. Ningún país puede llamarse democrático y pretender que se desconozca la soberanía popular, lo cual además sería un precedente catastrófico para América Latina. Así que esperamos poder contar también con la solidaridad de México, como hemos contado de tantos otros países de la región, pero sobre todo yo quiero transmitirles un mensaje de mucha fuerza y optimismo. El 10 de enero no es el fin de esta causa, al contrario. Si Maduro no entiende, previo al 10 de enero, cuáles son sus opciones reales, el 10 de enero estaría sellando su salida en unos términos que serían menos favorables para él mismo. Finalmente, María Corina, Colombia y Brasil, ¿para qué lado juegan? ¿Son aliados de la causa de la democracia o no tanto? Yo creo que han actuado de una manera pragmática, han tratado de mantener una interlocución con el régimen, pero han pasado 4 meses y yo creo que ya ha quedado evidente que el régimen o no, o nunca lo quiso, o por lo menos
cambió de opinión. Pero al día de hoy, lejos de haber avanzado, más bien se ha retrocedido en términos de la calidad de las relaciones entre estos gobiernos. Yo creo que estamos en una nueva etapa y yo espero que ambos gobiernos que conocen la verdad en ambos parlamentos para el final de esta semana ya habrán dado a conocer las actas, la habrán visto senadores y diputados de todas las fracciones de todos los partidos políticos. Ya no tiene sentido demandar que el régimen entregue las actas porque no las va a entregar. Las actas, las originales, las tenemos nosotros, son las mismas que el régimen tiene, se negó a mostrarlas porque evidenciarían su gran derrota. Entonces yo creo que hay que pasar a una siguiente fase en la cual tienen canales de interlocución, le pueden hacer saber de manera directa a Maduro, insisto, que por su propio interés, hasta el 10 de enero tiene digamos, un periodo más favorable. Después, para Maduro, que no quepa la mayor duda, y para las relaciones con aquellos que fueron sus aliados van a ser muchísimo más difíciles de mantener. Lo que tú estás diciendo, si te interpreto bien, es que Estados Unidos y la comunidad internacional tendrían que hacer una presión conjunta, corrígeme si te malinterpreto, económica, para hacerle entender a Maduro que tiene que respetar el resultado electoral. Diplomática, legal, judicial a nivel de la justicia internacional y el law enforcement, y desde luego de restringir los flujos económicos provenientes de actividades criminales. Todo eso hay que hacerlo a la vez. ¿Actividades similares incluye todo el comercio con Venezuela? No, no necesariamente todo el comercio con Venezuela, todo lo que es la importación de alimentos, la importación de bienes, eso es algo que nosotros nunca hemos planteado que debe restringirse, porque es lo que afecta a la calidad de vida de los venezolanos. Actividades ilegales son ilegales. Narcotráfico, contrabando de minerales, contrabando de personas, lavado de dólares. A ese tipo de operaciones me refiero. María Corina Machado, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuídate mucho. Gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que nos dijo en esta entrevista de hoy la líder opositora venezolana María Corina Machado. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Lo que más me llamó la atención de la entrevista que le acabo de hacer a la líder opositora venezolana María Corina Machado es su argumento de que la oposición venezolana está mucho más fuerte de lo que muchos piensan. Porque muchos piensan que el dictador venezolano Nicolás Maduro se atornilló en el poder para siempre después de robarse alevosamente las elecciones del 28 de julio y que Venezuela ya es un caso perdido para la democracia. Sobre todo porque todo indica que Maduro se va a juramentar para un nuevo periodo presidencial de 6 años el 10 de enero, a pesar de que nunca mostró las actas de la votación y de que las actas dadas a conocer por la oposición muestran que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ganó de una forma aplastante con una mayoría abrumadora del 67% de los votos. Pero María Corina Machado me dijo varias cosas que me hacen pensar que la democracia en Venezuela no es una causa perdida y que Maduro está mucho más débil de lo que muchos creen. Primero, Machado me recordó que antes de las elecciones del 28 de julio, el consenso entre los analistas políticos era que Maduro iba a ganar fácilmente porque todas las reglas electorales estaban escritas como para garantizar su victoria. Maduro había proscrito a Machado y a otros de los principales líderes opositores, había usado enormes recursos del Estado para su campaña electoral, tenía todos los medios de información bajo su control y sin embargo, a pesar de todo eso, la oposición le dio una paliza tremenda en las urnas. A pesar de la represión, a pesar de la censura, a pesar de todo. Entonces, hay que tener cuidado con dar por muerta a la oposición venezolana. Sobre todo ahora que la economía venezolana está nuevamente en crisis, cuando hay apagones constantes de electricidad y cuando no hay muchas posibilidades de que Maduro pueda contar con un repunte económico. Segundo, Maduro está perdiendo rápidamente apoyo internacional. Hace pocas semanas el gobierno izquierdista de Brasil bloqueó la entrada de Venezuela a los BRICS, el bloque compuesto por China, Rusia, India, Brasil y otros países emergentes al que Maduro había pedido entrar. Y el gobierno de Brasil lo dijo públicamente que había vetado
al régimen de Maduro. No lo ocultó en ningún momento, algo que fue muy, pero muy significativo. Y paralelamente, Argentina, Perú, Italia y ahora el gobierno de Estados Unidos acaban de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y hace pocos días, el G7, el grupo de países occidentales, de los países occidentales más industrializados, donde también está Japón, emitió una declaración diciendo que Edmundo González Urrutia ganó por una mayoría significativa, cierro comillas, las elecciones. O sea, lejos de tirar la toalla, cada vez más países están alzando la voz contra el plan de Maduro de juramentarse para un nuevo mandato. Y todo indica que esa presión internacional va a aumentar en las próximas semanas a medida que nos acerquemos al 10 de enero. Tercero, y quizás más importante, hay un poderosísimo motivo por el cual ni Estados Unidos, ni Brasil, ni Colombia, ni la mayoría de los países de la región van a poder desentenderse de la tragedia venezolana, aunque quisieran hacerlo. El motivo es que puede darse un nuevo éxodo masivo de venezolanos después del 10 de enero, si Maduro se juramenta, como todo indica que va a pasar. Ya hay 8 millones de venezolanos que se han ido del país desde que Maduro subió al poder en el 2013, y según nos dijo María Corina Machado en esta entrevista, podría haber 3, 4, 5, 6 millones más, cierro comillas, sus palabras, que se vayan de Venezuela si no hay una negociación que lleve a la salida de Maduro. Y esto es algo que le pone los pelos de punta a varios países y especialmente al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha fijado como su principal prioridad terminar con una presunta invasión de inmigrantes, a pesar de que los cruces ilegales en la frontera cayeron un 70% este año, según cifras oficiales. El hecho es que el temor a un nuevo éxodo masivo de Venezuela a partir del 10 de enero va a hacer que Washington y varios países no van a poder desentenderse de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo no estoy muy seguro de que la oposición venezolana pueda impedir que Maduro se juramente el 10 de enero. Y tampoco sé si González Urrutia y Machado hacen bien en alimentar la esperanza de muchos venezolanos de que ese día pueda asumir el mando González Urrutia. Pero lo que sí he aprendido a lo largo de estos últimos años, y lo que me recordó María Corina Machado en esta entrevista, es a no dar por vencida a la oposición en Venezuela. Porque ya van varias veces en que los opositores venezolanos parecían derrotados y han resultado ser muchos más y mucho más valientes de lo que muchos creían. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en Threads, en Blue Sky, en Instagram, en Facebook. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, que ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.